que debemos seguir conversando y sobre todo analizar lo que puede estar por venir con este proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas. Recordemos que el gobierno no ha descartado ir hasta el Tribunal Constitucional. Y precisamente queremos a esta hora establecer contacto con Patricio Zapata, que es abogado y quien tendría la responsabilidad de defender a la oposición ante el TC. Muchísimas gracias por la comunicación. ¿Qué tal? Hola Viviana, buenas noches. Bueno, quisiéramos partir obviamente por entender, a su parecer, por qué la reducción de la jornada laboral no es inconstitucional. A ver, aquí hay que hacer un esfuerzo que a veces cuesta un poco porque se mezclan las cosas, por distinguir las consideraciones económicas, sociales, políticas que uno puede usar en favor o en contra de un proyecto como este. Y ese no va a ser un tema en el que yo me voy a meter, ¿eh? De la cuestión propiamente constitucional. ¿Tenían o no autorización constitucional las diputadas que patrocinaron este proyecto, que lo están patrocinando, o era una iniciativa que está reservada exclusivamente al presidente de la República? Es una materia que la Constitución zanja o trata de zanjar en el artículo 65. Y ahí entiendo que, y también lo escuché durante esta mañana en una conversación que tuvo con una radio precisamente, de por qué consideraba que en ese articulado no se especificaba lo que estaba argumentando, podríamos decir, el gobierno, que es decir, de que aquí esto implicaría un mayor gasto de forma directa o indirecta y que esto lo haría inconstitucional. Claro, la idea de que respecto a ciertas materias sean los presidentes o las presidentas los que tengan iniciativa exclusiva es una idea que ya tiene en nuestra historia constitucional casi 100 años. Aparece en la Constitución del 25, se profundiza en 1943, se acentúa aún más en 1970 y la Constitución del 80 lo lleva a un nivel aún más robusto. Y en principio yo creo que es una buena idea que para ciertas materias, especialmente de gasto, el presidente tenga iniciativa exclusiva. El problema es que una cosa es tener iniciativa exclusiva sobre algunas cuestiones y otra distinta es que los parlamentarios no tengan iniciativa en nada importante. Y a mí me parece que esta lista del artículo 65 hay que leerla en forma estricta, no hacerla expansiva ni hacer analogías. Y yo me temo que el gobierno, puedo entender sus razones, pero yo me temo que el gobierno le está dando a este artículo un alcance que no corresponde. No corresponde a la Constitución. Que las diputadas, repito, uno puede estar de acuerdo o no con el proyecto, pero ellas ejercen una facultad que la Constitución les reconoce, presentar un proyecto de ley sobre materias laborales. La única cuestión laboral que está reservada a la iniciativa exclusiva presidencial, y le pido al que esté interesado en corroborar lo que digo, que se tome la molestia de leer el 65, número 5 de la Constitución, es la negociación colectiva. Las demás cuestiones laborales, algunas muy importantes, feriados, vacaciones, jornadas, no son iniciativa exclusiva. Hay muchas cosas importantes que pueden tener impacto sobre el gasto indirectamente, los temas ambientales, por ejemplo, pero no son iniciativa exclusiva presidencial. Entonces a veces se confunde lo que a cualquier ministro de Hacienda le gustaría, o a cualquier gobierno le gustaría, un control bien apretado de la agenda, con lo que la Constitución efectivamente establece. Abogado, en esta discusión que se ha dado en los últimos días respecto a la constitucionalidad o no del proyecto, algunos han planteado ciertos precedentes. Por ejemplo, fue el propio Osvaldo Andrade, que manifestó que cuando él era presidente de la Cámara declaró inadmisible una iniciativa que era similar precisamente porque habían ciertos vicios de inconstitucionalidad. ¿Qué responde? Porque ahí él precisa que efectivamente en un cambio en la jornada laboral, él entendía que eso podía no seguir avanzando y lo determina de esa manera cuando tenía este rol presidiendo precisamente la Cámara de Diputados. A ver, primero, yo tengo el mayor respeto por las opiniones distintas. De hecho, me llama la atención a veces cuando sobre estos asuntos se habla con un nivel de convicción casi religiosa, cuando se dice es evidente, es obvio. No, yo creo que tiene derecho Osvaldo Andrade a defender lo que fue su decisión de hace 5 o 6 años. Él piensa que fue correcta. La verdad es que todos los gobiernos desde el 90 en adelante, han tratado de enfatizar la iniciativa exclusiva de los presidentes, es obvio.
Y los partidos de gobierno, los partidos oficialistas, han sido siempre colaboradores en ese empeño. Entonces a mí no me sorprende que haya no uno, ni dos, ni tres, ni 5 o 6 casos en que los ministros de Hacienda, ya sea de Lagos, Bachelet 1, Piñera 1, Elwin, hayan dicho que algo es de iniciativa exclusiva, que los diputados oficialistas hayan apoyado eso, ¿eh? Pero eso no es un precedente jurisprudencial. A mí me interesa mucho más lo que el Tribunal Constitucional ha dicho, las 3 o 4 veces en que he opinado sobre esto, y ahí los precedentes no van en la dirección del gobierno. Ahí los fallos del Tribunal Constitucional van en otra dirección, y me interesa mucho más lo que dice la Constitución, ¿eh? Así que yo creo que en esto siempre será importante ver cómo ha sido esto en el pasado. La verdad es que por cada caso en que un feriado o una vacación legal o una jornada fue estimada de iniciativa exclusiva, hay otro caso en que un feriado, una extensión de vacaciones o una reducción de jornada fue considerada como no iniciativa exclusiva. De hecho, la última vez que se redujo la jornada, el año 2001, el presidente Lagos tomó una moción del senador Ruiz Di Giorgio. Era una moción. Sí, pero ahí entiendo que al parecer precisamente para evitar que hubiese algún riesgo de inconstitucionalidad, esto se habría patrocinado y eso se le habría pedido precisamente al ministro Solari. No, el gobierno patrocinó la moción porque le pareció una buena idea. El gobierno nunca dijo que era inconstitucional. Pero para evitar una situación como la que se está dando ahora, no habría sido esa la razón, porque esto lo planteó también el ministro del Trabajo dentro de los argumentos que expuso, usted sabe, en esa discusión bien álgida que se dio. Por eso le pregunto, en ese caso en puntual, que estaba además en discusión la misma temática. O sea, si el ministro Monkeberg conversó con el ministro Solari y el ministro Solari le dijo que él pensaba... Yo recuerdo perfectamente el debate, el gobierno del presidente Lagos nunca dijo que era inconstitucional, sino que tomó la moción del senador Ruiz Di Giorgio, la patrocinó, le hizo varias indicaciones y se transformó en ley. Pero repito, sobre la práctica parlamentaria vamos a tener ejemplos de un lado y de otro. Yo creo que cuando el Tribunal Constitucional falle, va a tener especialmente presente, primero, el texto de la Constitución, que es muy claro, y segundo, sus propios fallos anteriores. Las prácticas pueden ser mejores, peores, confusas, equívocas. Yo creo que han sido bastante equívocas las prácticas en esta materia. Me lo explico, lo entiendo. Creo que la jurisprudencia es bastante clara, unívoca, y la Constitución es prístina. Abogado, ya que estamos hablando de lo que pudiese ocurrir efectivamente con la decisión que tome o no el Tribunal Constitucional, también usted ha planteado que no da lo mismo el momento en que el Ejecutivo precisamente decida acudir o el oficialismo, porque debe de alguna manera demostrar que se agotaron todas las instancias, que finalmente se llega al TC porque es el último eslabón dentro de una discusión política. ¿Por qué puede ser relevante esto? A ver, técnicamente un grupo de senadores, un grupo de diputados, el presidente de la República pueden presentar un requerimiento 5 minutos después que ingresa un proyecto que a ellos les parece que es inconstitucional, ¿ya? Así que el texto de la Constitución no hace distinción. La doctrina y la jurisprudencia han ido insinuando que no es conveniente recurrir al tribunal sin que se hayan agotado las instancias de discusión. Ese es el sentido de que un diputado, por ejemplo, haga una reserva. La reserva, el diputado dice, mira, yo creo que hay un tema de inconstitucionalidad. Eso hay que pensarlo no como una especie de preparar el requerimiento, sino como un aviso a los demás colegas para que lo escuchen, para que lo piensen y si es necesario se corrija. Entonces, efectivamente, presentar un requerimiento muy tempranamente no es la mejor idea. Ahora, tampoco tiene mucho sentido si el gobierno está convencido que aquí hay un vicio estructural. O sea, esto se inició con una moción parlamentaria. Cualquier arreglo que se haga al proyecto, por ejemplo, gradualidad, flexibilidad, distinguir entre pymes y empresas grandes, todos esos arreglos son políticamente interesantes, pero el hecho es que va a seguir siendo una moción. Y eso no va a cambiar en 2 meses más o en 5 meses más. Y además esto tiene, obviamente... En ese sentido, te escucho.
Perdona. Sí, no, abogado, era para avanzar también en otra cosa, porque que tiene un poquito que ver con lo que usted está planteando, sobre todo con otras declaraciones que ha dado, de decir de que aquí ya sería asumir que se perdió una cierta contienda política si es que se llega al TC. Y hay otros abogados que también han ido en esa misma línea, que obviamente defienden de que esta discusión sea constitucional. Y también han apuntado, por ejemplo, que aquí, al dejar de lado el debate político, lo que ocurre en la instancia legislativa, nuevamente se está dando una muestra de la crisis de legitimidad de los sistemas de representación. ¿Cómo lo ve usted, ese aspecto que también ha estado en el análisis? O sea, yo te diría lo siguiente, para alguien como yo, que creo que los tribunales constitucionales son importantes y que siempre ha trabajado porque tengan la máxima legitimidad, de hecho fui parte de un grupo de colegas que hicimos una propuesta hace 2 o 3 meses, justamente porque nos importa el tribunal. Yo creo que juega un papel importante y creo que tenemos que todos contribuir a prestigiarlo. Entonces, cuando de repente un sector político habla por el tribunal, habla como si tuviera el tribunal en su bolsillo, habla como si tuviera incorporado en su cuenta corriente los votos del tribunal. Y eso fue lo que yo sentí el otro día. Habían diputados que prácticamente dijeron nos van a obligar a declarar la inconstitucionalidad, perdón, a pedirla, supongo, porque aceptarán que el tribunal es independiente. El tribunal no es un tribunal que está para darle la razón a un sector político o a otro. Yo creo que cuidar eso es bien importante, porque si no, la ciudadanía pierde la confianza. Así que eso me preocupa. Yo no estoy diciendo que no exista el derecho a ir al tribunal, existe ese derecho, lo tiene el gobierno, lo tiene la oposición. Yo he sido patrocinante de requerimientos ante el tribunal, o sea, mal podría descalificar la legitimidad de esa decisión, pero creo que mezclar la discusión política, que está en pleno curso, con amenazas constantes de que esto no van a hacer, nunca van a hacer, porque vamos a ir al tribunal, vamos a ir al tribunal. Yo creo que hace más sensata cada día más la idea de que los requerimientos sean después que terminó el debate legislativo y no durante el debate legislativo. Ese argumento ha estado en estos días en la discusión respecto al Tribunal Constitucional, pero también otros dicen que el rol, por ejemplo, es fundamental para evitar propuestas populistas. Y, por ejemplo, eso lo planteó el diputado Guillermo Ramírez, que dice que cualquier parlamentario podría eventualmente hacer propuestas que involucren mayor gasto fiscal y que eso también es bien importante de considerar en lo que puede estar por venir, en sobre todo la decisión que tome el TC en esta materia. Yo comparto la preocupación del diputado Ramírez. Yo creo que sería muy peligroso que el día de mañana los parlamentarios pudieran, por ejemplo, dar reajustes superiores a los que tiene programado el Ministerio de Hacienda, o crearan servicios públicos, o aumentaran la planta de funcionarios. Sería muy peligroso. Ahora, el problema del argumento de que si esto se aprueba, después viene una espiral y ya no se puede contener, es un tipo de argumento complicado, porque entonces uno no podría hacer nada discutible por miedo a una pendiente resbaladiza. Yo creo que se puede distinguir entre reconocerle al legislador chileno, al parlamentario, la iniciativa en materias que la Constitución le concede, y no abrir la puerta a la irresponsabilidad fiscal, que a nadie le tiene que parecer positiva. A mí no me parece positiva. Abogado, le queremos agradecer muchísimo su tiempo y esta conversación, sobre todo para entender lo que pudiese ocurrir con la posibilidad entonces que se evaluó por parte del oficialismo de ir hasta el Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias. De nada, Viviana, un gusto. Buenas noches.